Hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de los oyentes, a cada uno de aquellos que se van a estar conectando durante esta transmisión en vivo. Y de igual manera le damos la bienvenida y bendecimos a aquellos que van a ver esta transmisión como un video grabado. Una vez más, estamos en esta noche compartiendo el mensaje de la palabra del Señor y en esta ocasión bajo un tema hablando de la santidad. Y vamos a tocar tres puntos importantes del concepto bíblico de la santidad: santidad posicional, santidad progresiva y santidad final. Y en esta noche, hermano, nos complace estar nuevamente en sintonía con cada uno de los oyentes, porque sabemos que es de gran edificación y de gran bendición cada uno de los mensajes que se comparten por medio de la sana doctrina. De igual manera, le damos gracias a nuestro hermano y evangelista Nevis Martínez, que en esta noche nos está acompañando para poder tomar eh, este tema, para poder tocar cada punto de este tema y desarrollarlo. Amén, hermano Nevis, ¿puede usted presentarse ante la audiencia? Amén, amén. Dios le bendiga a todos los que se están conectando en esta hora, esperando que este mensaje sea de bendición. Hablar de la santidad es hablar de una de las cosas más importantes que Dios nos ha traído a través de Jesucristo. Y bueno, esperando que este tema sea de bendición para cada uno de los oyentes y que se sigan conectando a este canal, La Sana Doctrina, con el único objetivo y con el único propósito de edificar y preparar a la iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Hoy queremos tocar para hablar de la santidad, primero tenemos que saber qué significa ser santo. Y sabemos que ser santo significa ser apartado, ser separado, ser consagrado. La palabra hebrea que se conoce para hablar de la santidad o de ser santo es kadash, que significa ser santificado, consagrado, dedicado, o sea, estar separado del mundo y de las cosas mundanales. Entonces, hoy, sin más preámbulo alguno, esperamos que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de los oyentes y vamos a empezar a planear esta pequeña enseñanza, dándole oportunidad a nuestro hermano Fray que él tome el primer punto, que es santidad posicional. Hermano, adelante y que Dios los bendiga. Amén. Hermanos, una vez más le damos la bienvenida a cada uno de los que se van a estar conectando y que sea de gran bendición este tema, este punto que vamos a estar tocando, porque sabemos, hermanos, que la santidad en nuestra vida cristiana es una de las cosas más fundamentales, ¿verdad? Porque dice una parte bíblica que sin santidad nadie verá al Señor. Y en este momento, hermanos, vamos a tocar o voy a tocar este punto: santidad posicional. Principalmente, hermanos, yo quiero desarrollar este concepto porque cuando nosotros venimos delante del Señor, reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestra vida, hay un cambio, hay algo que pasa en nuestra vida cuando nosotros hacemos esa confesión de fe. Y es que cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos y reconocemos al Señor Jesucristo, hermanos, pasamos de una posición de muerte a una posición de vida. Es decir, en un momento nosotros estábamos, como dice la palabra del Señor, que en un momento voy a tocar esa parte bíblica, en Efesios capítulo 2, dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Por tal razón, hermano, nosotros nos encontrábamos en esa condición espiritual, pero cuando nosotros reconocemos al Señor Jesús y lo hacemos parte de nuestra vida, hay un cambio en nosotros y esa posición de muerte y de maldición pasa de nosotros y entonces somos declarados justos y somos declarados santos por el Señor Jesús. Ahora, yo quiero ir un poquito más atrás en la historia, porque hay veces que nos viene a la mente, a alguien por ahí ha pensado a lo mejor, bueno, ¿cómo es que yo necesito a Dios? ¿O por qué razón yo necesito a Dios en mi vida si yo me siento bien, si yo soy una buena persona? Pero la realidad, hermanos, es que todo ser humano tiene un problema en común. Y es que en el pecado, perdón, en la vida humana habita la naturaleza del pecado, algo con lo cual cada uno de nosotros nacemos. Pero esto tiene un origen atrás, y es que la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 3, nos habla, bueno, cuando
el hombre, el ser humano desobedece a Dios. Y dice la palabra que desobedece a Dios comiendo de aquel fruto prohibido del cual Dios le había dado una orden, y esa orden era que el hombre no tenía que tomar o comer de ese fruto, pero el hombre engañado por el diablo, por la serpiente, es seducido por la mujer y come del fruto, y esto ocasiona, hermanos, que el hombre sea desechado, sea echado fuera de ese huerto. Y a partir de ahí el mundo entra en un proceso de descomposición, en un proceso de degradación, porque eso es lo que el pecado hace en nuestra vida. El Señor todo lo crea perfecto, todo lo crea eterno, pero lamentablemente el pecado hace una completa distorsión de toda la vida humana, de toda la vida animal y en general de toda la creación. Ahora, hermanos, hay algo bien interesante y es que la Biblia dice que desde ese momento nosotros somos concebidos en pecado. Nosotros somos, hermanos, nacemos con ese problema, con ese virus de pecado en nuestra vida. Y yo quiero irme rápidamente a Romanos capítulo 5, versículo 12. Y es que dice la Biblia, Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, aquí claramente nos damos cuenta, hermanos, que por el pecado de un hombre, todos nosotros fuimos constituidos pecadores de igual manera. Es decir, no hay nadie que sea concebido y que sea sin pecado. Amén. Ahora, yo quiero irme también, hermanos, al versículo, mismo versículo de Romanos capítulo 5, pero ahora al versículo 18. Y dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia, perdón, de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, hermanos, nos damos cuenta que mientras por la desobediencia y transgresión de un solo hombre, de Adán, fuimos constituidos pecadores, pero también por la obediencia, hermanos, hemos sido constituidos justos gracias a ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, cuando nosotros analizamos nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza humana, nos damos cuenta que realmente el ser humano necesita cambiar de posición, que el ser humano necesita un cambio en su vida. Y ese cambio solamente puede hacerse cuando el hombre reconoce al Señor Jesús en su vida. Y desde ese momento que el ser humano reconoce a Cristo, se arrepiente de su pecado, yo quiero ir a Efesios capítulo 2 rápidamente, porque esta parte bíblica nos demuestra cómo es que a pesar de la condición pecaminosa y caída en la que nos encontrábamos, ahora somos hermanos, el Señor nos hace o nos cambia de posición. Efesios capítulo 2 dice, escucha lo que dice desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, hasta este punto nos damos cuenta de la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano. Pero aquí viene lo impresionante de lo que el Señor Jesús hace en nuestra vida cuando nosotros reconocemos nuestra naturaleza caída. Y dice, versículo 4, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Ahora escuche la posición. Mientras versículos anteriores, nuestra condición era una naturaleza caída y pecaminosa y estábamos, hermanos, completamente apartados de Dios, en una condición de maldición, condenados al infierno. Escuche lo que dice el versículo 6.
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dese cuenta de este cambio de posición, porque la santidad posicional, hermanos, es la que se conoce o se adquiere en el momento que se obedece el evangelio de Cristo. Hace referencia a la posición en la que Dios nos pone al obedecer su palabra. Es decir, mientras en un momento estábamos en condenación eterna, estábamos bajo maldición de pecado, ahora cuando reconocimos al Señor, pasamos de muerte a vida, pasamos de ser injustos a ser declarados justos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, desde ese momento somos de igual manera declarados santos, porque el Señor, hermanos, sacrificó en el cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, de todos aquellos que crean y reconozcan como Señor y como Salvador. Entonces yo creo, hermanos, que este punto ha quedado más que claro, ¿verdad? Que realmente el ser humano caído necesita un cambio de posición. Y ese cambio ocurre, vuelvo a repetir, cuando aceptamos al Señor Jesús. Pasamos de ser injustos a ser declarados completamente justos y santos por nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos que por ahí nos están visualizando, le invitamos a que le dé like al video, que comparta, que nos apoye compartiendo el video para que este mensaje llegue a más personas y puedan ser igualmente bendecidos y edificados. Hermano Nevi, ¿qué tiene usted que aportar a este punto? O ya puede pasar directamente al segundo punto. Sí, Amén. el punto está claro, el punto de la santidad posicional está claro que es algo que recibimos desde el momento que aceptamos a Jesucristo como Salvador de nuestras almas, somos justificados y pasamos de ser un pueblo pasamos de ser un pueblo que no tenía parte a un pueblo que tiene parte, según Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Amén. Sí. Y sabemos, amado hermano, que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Dice la Biblia que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos cambió de una posición a otra, gracias al sacrificio de Jesucristo. Pero ahora quiero tocar yo el segundo punto, que es santidad progresiva. La santidad progresiva, amado hermano, tiene que ver con el transcurso de nuestra carrera, con el transcurso de nuestro llamado en el camino del Señor. En pocas palabras, la santidad progresiva se va llevando a cabo durante todo el periodo, durante todo el recorrido de nuestro camino en esta tierra, como cristianos, como conocedores de la palabra. Pasamos ahora a que la santidad progresiva es algo que va creciendo, que se va llevando a cabo, que se va desarrollando según vayamos caminando en el camino de Dios, en el camino que Jesús nos ha trazado. Y para esto yo quiero tocar Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, que dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, desde el momento que aceptamos a Cristo pasamos a ser templos de Dios, y al ser templos de Dios necesitamos vivir en un estado de santificación, porque ahora el Espíritu de Dios mora en vosotros, y dice la Biblia que Él no mora en vasos sucios, sino que Él quiere vasos limpios. Entonces esto es un caminar diario que vamos nosotros llevando a cabo, donde nos vamos santificando día a día. Y podemos ver, amado hermano, por las Escrituras, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 10, que el apóstol Pablo dice: revestido del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Escuche esto, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, una renovación. Nos vamos cada día perfeccionando. Sabemos que en esta vida no somos perfectos, pero vamos buscando una perfección. Y aquí el apóstol Pablo en Colosenses nos está hablando de que vamos creciendo, de que la santificación es algo progresivo, es algo que se va dando cada vez que vamos avanzando en el camino. Por eso la Biblia dice que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces vamos creciendo, nos vamos santificando, vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, y eso nos va llevando a un conocimiento.
para llegar a una estatura perfecta, dice la Biblia, de un varón perfecto a la estatura de Cristo. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 5. Escuche, Efesios 4, versículo 15, lo que dice. Sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, crecer, hermano. Estamos obligados como cristianos a adquirir un crecimiento día tras día, a irnos santificando día tras día, a ir creciendo día tras día. Ahora, esta santificación de la que la palabra nos está hablando se lleva a cabo, amado hermano, en el ser humano, en todo el recorrido que vamos haciendo, desde que vamos empezando, desde que aceptamos a Cristo, empezamos a ir creciendo en santificación ante Dios. ¿Por qué es tan importante hablar de la santidad? ¿Por qué es tan importante hablar de la santificación? Porque es algo que se ha ido perdiendo en el transcurso del caminar del cristianismo. Se han levantado grandes sectas y grandes creencias, hablando de la santidad como algo que ya no interesa, como algo que ya no importa. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Fíjese lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las extracciones, deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que podáis crezcáis, para que por ella crezcáis para salvación, si es que así habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, nos habla de un crecimiento, hermano. Nos habla de ir creciendo. Ahora, ¿por qué quiero hablar de la santidad progresiva? Porque hay dos raíces, hay dos creencias, hay dos, diríamos, hay dos, ¿cómo podríamos explicarlo de esta manera? Hay dos vertientes que están chocando día tras día, dos posturas que chocan una entre sí, y la postura número uno que está chocando es que a Dios no le interesa tu santidad exterior. Por ejemplo, hay gente que cree que Dios solamente se preocupa por tu corazón, y ellos tienen fundamentos, tienen textos que avalan de la santificación del corazón. Y podemos ver Proverbios capítulo 4, Proverbios 4, versículo 23. Es uno de los textos que ellos toman. Proverbios 4, versículo 23, fíjense lo que dice. Versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estoy tocando los textos que estas posturas están tomando para evadir la santidad exterior, para evadir la santidad progresiva. Entonces, amado hermano, la Biblia nos habla en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 al versículo 10, cuando Samuel fue a ungir al hijo de Eli, de Isaí, fíjese. Dice que fue a ungir a los hijos de Isaí, y cuando fue a ungir a los hijos de Isaí, dice la Biblia que pasaba uno por uno y él se equivocaba y él miraba la apariencia, pero dice que Dios le hablaba y le dice, porque yo no miro la apariencia sino el corazón. Entonces, estas vertientes, amado hermano, estas posturas de las que yo te estoy hablando son la base y el fundamento de aquellos que dicen que a Dios no le interesa lo exterior. Pero sabemos que la Biblia enseña, amado hermano, que debe de haber una santificación progresiva. ¿Y cómo veremos una santificación progresiva? Si no hay evidencias, si no hay una evidencia concreta de que vamos creciendo. Y nos damos cuenta, amado hermano, que Isaí tenía esos hijos y que Samuel se equivocaba una y otra vez, y entonces Jehová le habla a Isaí, dice, yo no miro la apariencia, sino que yo miro el corazón. Entonces estos son los fundamentos de aquellas personas que dicen que a Dios no le interesa lo exterior, sino el corazón. Y estamos de acuerdo que a Dios le interesa el corazón, pero que a Dios le interesa todo. Que a Dios le interesa todo de nosotros, amado hermano. Mire, lo que dice hay un texto que es el más fuerte,
que apoya esta creencia de que Dios solamente mira el corazón. Y ese texto se encuentra en Mateo capítulo 23. Escuchen, Mateo 23, versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Escuche esto, fariseo, ciego, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpiado. Si nota usted esto, hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Escuche, este texto, amado hermano, es uno de los fundamentos de los que creen que Dios se ocupa solamente del corazón, de que a Dios no le interesa tu exterior. Ahora, si podemos notar la cita bíblica y nos podemos profundizar en esta enseñanza, nos damos cuenta que Jesús jamás estaba recriminando la forma en que ellos se vestían, ni estaba diciendo que la forma en la que ellos se vestían no importaba, sino que Dios estaba exhortando a los escribas y los fariseos a que ellos estaban aparentando algo que no eran. Y sabemos que hoy en día, amado hermano, la apariencia muchas veces de muchas personas es una apariencia de piedad, pero sus hechos, sus obras, lo que ellos están haciendo en secreto, no tiene que ver nada con la santidad. Entonces nos damos cuenta que esta postura de los que solamente creen que a Dios le interesa el corazón es una postura que tiene evidencias bíblicas, pero que no es concreta, que no tiene un fundamento sólido, porque se está olvidando de la santificación progresiva, de un crecimiento que cada día se lleva a cabo, amado hermano. Ahora, también está la otra postura, que es la santificación extrema. Aquellos que se van al extremo, amado hermano, que se van a un extremismo, que las personas tienen que vivir de una manera que no se puede vivir. ¿Sí me entiende? Hay gente que cree que la santidad se lleva en la ropa, pero en realidad usted no se viste para ser santo, usted se viste porque usted es santo. Usted se atavía, usted vive con modestia, usted se viste con modestia y con pudor porque usted es santo, no para ser santo. Entonces, amado hermano, la pregunta es, ¿importa la santificación por fuera? Vamos a ver qué tanto importa, amado hermano, y qué tan importante es nuestro exterior. Mire, a lo largo de la historia, nuestra apariencia y nuestra forma de vestir o nuestra forma de comportarnos ha sido de gran importancia. Y la Biblia tiene ejemplos de eso, amado hermano. Mire, si usted vamos a Génesis capítulo 38, versículo 14, versículo 15, la Biblia nos habla de la historia de Tamar. Fíjese, la historia de Tamar, versículo 38, capítulo 38, versículo 14. Fíjese lo que es la importancia de una vestimenta honesta y de una vestimenta que refleje lo que realmente eres. Entonces dice, quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se enrebozó y se puso a la entrada del Anaín junto al camino de Timnán, que veían que había crecido, porque ella veía que había crecido Salá y ella no era dada a él por mujer. Dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera. Escuche esto, la apariencia que esta mujer tenía. Dice que primero tenía una vestimenta de viudez. Judá la conocía por una vestimenta, pero ella se cambió de atavío. Y dice que se puso una vestimenta que representaba a una ramera, aunque ella no era una ramera.
sino era una mujer viuda, una mujer que había esperado mucho tiempo para que le cumplieran la promesa y no se la cumplían. ¿Por qué toco este versículo, amado hermano? Porque yo quiero que usted se dé cuenta cómo la apariencia importa. En la antigüedad, las mujeres eran conocidas por su apariencia. Había una apariencia de luto, había una apariencia de viudez y había una apariencia de ramera. Entonces usted se da cuenta la tragedia que pasó con esta mujer, que Judá, el suegro de esta mujer, la tomó como ramera y ella quedó embarazada. Se da cuenta lo importante que es la santidad exterior. Tanto la santidad exterior como la santidad interior tienen que ir juntas, porque eso nos demuestra que hay una santidad progresiva, que vamos creciendo, que nos vamos santificando día tras día. Mire, la Biblia nos enseña también, amado hermano, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 8, que el rey Ocasías mandó a buscar a Elías. Y dice que cuando le dijeron que venía un hombre, él preguntó cuál es su apariencia de este hombre. Y él le dijo, este hombre viene vestido con un cinto, con una túnica de piel de un animal. Y entonces este hombre Ocasías entendió que era el profeta Elías. ¿Por qué entendió que era el profeta Elías? Porque había una vestimenta que representaba a los profetas en aquel tiempo. ¿A qué quiero llevarlo con esto, amado hermano y amigo que me escuchas? A que tu vestimenta o tu apariencia tiene mucho que decir de ti y tiene mucho que decir de mí. No podemos llevar una apariencia cualquiera. Nos damos cuenta que hoy en día, amado hermano, se ha hablado una cantidad de disparates que ya no importa cómo te vistas, cómo te peles, cómo te peines, pero en realidad, amado hermano, la santidad exterior e interior van juntas, van amalgamadas. Y nos damos cuenta, amado hermano, que este rey entendió que era Elías por medio de su apariencia. Y usted se da cuenta en el Nuevo Testamento cómo se vestía Juan el Bautista. Dice que con una piel de oveja y comía miel silvestre. ¿A qué voy con esto, amado hermano? Que siempre ha existido una apariencia que nos representa como cristianos, que nos representa como hijos de Dios. Por lo tanto, no podemos vestir como queramos, no podemos vestir como se nos dé la gana. Tenemos que santificarnos por dentro y por fuera. Era lo que Jesús le reclamaba a los escribas, que lo que ellos representaban por fuera tenían que vivirlo por dentro. Lo que ellos estaban diciendo que eran, tenían que serlo. Por eso él le dice a sus discípulos, dice, hagan todo lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces yo espero que me esté entendiendo, hermano, y que me esté explicando con este punto de la santidad progresiva. Nos damos cuenta, amado hermano, que en el Nuevo Testamento hay muchas citas bíblicas que nos hablan de una santidad exterior. Podemos ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vamos rápido. Fíjese, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que nos llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda, escuche esto, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? Una santidad, amado hermano, dice, así dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Cuando hablamos y que abarcan una santidad, amado hermano, completa por dentro y por fuera. Una santidad interna, pero una santidad externa. Porque la santidad externa es la que ve Dios. Y la santidad interna es la que representamos nosotros ante el mundo, que somos diferentes, que somos personas transformadas y que somos personas que proclamamos el reino de Dios en la tierra. Fíjese lo que dice Tito capítulo 2, versículo 12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente.
Se da cuenta cómo la santidad progresiva es muy importante en el cristianismo. Se da cuenta cómo la santidad progresiva debe de irse llevando a cabo en nuestras vidas, hermano. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 2, versículos 8 y 9. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y contienda. Asimismo, escuche esto, que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos. Corresponde a mujeres que profesan la piedad. Ya escuchó esto, amado hermano, qué importante es ir creciendo en la santidad, tanto interior como exterior, amado hermano. ¿Y a qué quiero llegar yo con esto, amado hermano? Para cerrar este punto de la santidad progresiva, quiero cerrarlo con el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz, dice, mire, y el mismo Dios de paz os santifique, escuche esta palabra, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, escuche esto. Nosotros, el apóstol Pablo dice que somos tricómetros. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque somos cuerpo, alma y espíritu, estamos compuestos. Cuando dice nuestro ser está compuesto de tres cosas, cuerpo, alma y espíritu. Y esto nos hace, amado hermano, que tenemos un conjunto que debe ser guardado irreprensible para la venida del Señor. Por lo tanto, amado hermano, el apóstol Pablo deja claro por medio del Espíritu Santo que nuestra santidad debe ser una santidad completa, una santidad posicional, la que Dios nos dio, una santidad progresiva, que vamos en crecimiento y que vamos adquiriendo día tras día, tanto interna como externa, y que es una santidad completa en los términos de santificación progresiva. ¿Qué tiene usted que decir, amado hermano, a través de este punto de santificación progresiva? Amén. Bueno, primeramente vamos por ahí a leer los comentarios que han hecho ahí algunos hermanos. Bendecimos a nuestro hermano Adrián Román, a nuestro hermano Ricardo Daniel, por ahí nuestro hermano Julián Misael Berson, también por ahí a nuestro hermano Jan, a Daimo por ahí tiene una pregunta, y a nuestro hermano Rogelio que puso amén. Por ahí nuestro hermano Daimo tiene una pregunta, por ahí no sé si la logra ver, hermano Nevis. Dice, ¿qué texto habla de una santidad progresiva? Bueno, la santidad progresiva es un término que se utiliza, un término teológico, que significa una santidad en crecimiento. Eso es lo que significa el punto santidad progresiva, porque estamos hablando en términos teológicos, pero en sí la palabra progresiva significa crecimiento. Por eso hablé de los textos que debemos de ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor hasta llegar a ser un varón perfecto, aprobado por Dios a la estatura de Cristo. Sabemos que es un proceso, por eso se llama santidad progresiva, que se va llevando a cabo en el transcurso de nuestro caminar como cristianos revestidos de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero en sí, la palabra progresiva no se encuentra en un texto bíblico, es un término teológico para referirnos a una santidad en crecimiento, en proceso. Por eso dije que somos como la luz de la aurora, que vamos de crecimiento en crecimiento hasta que el día es perfecto. Esto se llama progresivo. Espero que con esto hayamos respondido la pregunta de nuestro hermano Daimo. Amén. Sí, sí, hermano, como usted dice, la palabra en sí, santidad progresiva, no se encuentra como tal en la Biblia, pero encontramos el concepto de crecimiento y de que cada día tenemos que crecer y todo hace referencia
a un crecimiento y profundizar en esa santidad, porque encontramos que la Biblia, como leyó hace un momento en Tito, dice que tenemos que ser irreprensibles, que tenemos que guardar toda nuestra alma, espíritu y cuerpo, y sucesivamente nos empieza a dar muchas referencias acerca de nuestra vida espiritual, acerca de nuestro crecimiento espiritual, de profundizar en lo que viene siendo, eh, ahora sí que vivir rendidos, humillados ante Dios. Y hay demasiados versículos acerca de este tema. Encontramos también en 1 de Pedro 1, del 15 al 16, y podemos mencionar muchísimos versículos bíblicos que nos hacen referencia a que tenemos que crecer y que esa santidad tiene que perfeccionarse. Hay una parte en Filipenses, si no me equivoco, capítulo 1, que dice que el que ha empezado la buena obra la va a perfeccionar. Amén. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, escuche lo que dice. Y el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, escuche esto, santifíquese todavía. Este texto, amado hermano Diamond, es un texto que nos habla de una santificación. Cuando habla de todavía, significa que no podemos parar y decir ya soy santo, sino que hay una santificación progresiva que va creciendo, que vamos adquiriendo día tras día, porque vamos aprendiendo de la palabra del Señor día tras día cómo conducirnos. Cómo vamos conduciendo en el camino del Señor. Escometemos muchos errores y muchas veces hacemos cosas que no nos santifican, al contrario. Entonces vamos creciendo en ese escalón, vamos subiendo peldaños, pero no es una santificación completa. Quedamos claro ahí. Santifíquese todavía, no puede detenerse porque hay una santificación en proceso. ¿Cuándo se termina esa santificación en proceso? Eso lo vamos a ver en el último punto que vamos a tomar. Amén, hermano. Sí, por ahí nos dice el hermano Daimo, dice, ¿creen que tomarían como cita bíblica 2 Corintios 7:1? Y sí, como esas citas bíblicas encontramos varias Amén. que nos hacen referencia a que tenemos que ser temerosos de Dios, apartados del mal, buscar a Dios, no contaminarnos, bueno, entre muchísimas cosas más. Entonces, hermano, pasamos al siguiente punto, que por ahí vamos a estar tocando lo que viene siendo la santidad final o santidad perfecta, también se le conoce, ¿verdad? Que esta santidad, este nivel de santidad perfeccionado, es completamente obvio que se va a dar cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Y dice la Biblia en una parte bíblica que por ahí dice que seremos transformados, que de lo incorruptible, de lo corruptible, Dios va a hacer algo incorruptible. Entonces, hermanos, cuando hablamos de santidad final, nos damos cuenta que todo en sí ya es la santidad perfecta, que ya no habrá santidad posicional, ya no habrá santidad progresiva, sino que ya culminaremos en la santidad perfecta, porque sabemos que la Biblia dice que en Cristo habita la perfección y que todo lo que hay en los cielos, haciendo referencia al reino de los cielos, todo tiene que ser santo, todo tiene que ser perfecto. Y si nosotros un día estaremos allá, que ya sea que muramos o ya sea que Cristo venga, tenemos, hermanos, que esa perfección se tiene que completar. Y por eso vuelvo a repetir esta parte bíblica que dice que el que ha empezado la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, se refiere al acto mediante el cual los creyentes serán transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y para eso, hermano Nevi, tengo por aquí algunos versículos bíblicos. Primera de Corintios capítulo 15. Escuche lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y por último, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que todo lo que en nuestra vida cristiana venimos llevando, hermanos, vuelvo a repetir, cuando venimos a Cristo, somos declarados justos y tenemos que vivir justa y piadosamente, hermanos, y vuelvo a repetir, viene siendo una santidad progresiva porque no somos santos de cierta manera. De un día a otro ya no hay nada que tengamos que cambiar, sino que con el paso de los días, de los meses, de los años, esa obra se tiene que ir perfeccionando hasta que culmina con la venida del Señor Jesucristo. También quiero tomar rápidamente Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y estos versículos hacen referencia a que seremos completamente transformados como una obra completa. Es decir, que ya no habrá una santificación a medias, ya no existirá una santificación progresiva, sino que esa obra que el Señor empezó en un momento va a llegar a perfeccionarse. Por último, hermano, ya dejo que usted dé su punto. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, escuche lo que dice, versículo 1 y versículo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, escuche lo que dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, y asimismo, así como Él es puro. Dese cuenta que, hermanos, el que ha empezado esa buena obra la va a perfeccionar. Amén. Hermano, ¿puede usted por ahí aportar algo a este último punto? No, amén. Nos damos cuenta, amado hermano, que la santificación final, la santificación perfecta, porque seguimos siendo seres imperfectos, aún teniendo la santidad posicional y la santidad progresiva, somos seres imperfectos que vamos con rumbo a una perfección, a la cual se llevará a cabo y culminará con la venida de Jesucristo a la tierra. Y por eso quiero tocar Filipenses 1, versículo 6. Fíjense lo que dice: estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si nos damos cuenta, amado hermano, cómo esto va llevando un proceso de una santificación posicional, progresiva, a una santificación perfecta, final y firme, donde vamos a estar entonces allá con Cristo y entonces seremos como Cristo es. Entonces, amado hermano, yo creo, sin más preámbulo alguno, que este punto ha quedado claro. Esperando, amado hermano, que los que estamos viviendo una vida en santidad no nos desanimemos, sino sigamos santificándonos día tras día. Y aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir, ahora vayamos aprendiendo a vivir santificándonos día tras día, con una santificación progresiva o un crecimiento para llegar a la estatura de un varón perfecto, que es la estatura de Cristo, nuestro Señor, el cual terminará la obra final en su venida. Esta es mi aportación, hermano Fray, esperando que sea de bendición para todos los oyentes y que nos visiten y que le den like a este video para la gloria del Señor. Amén. Rápidamente, ya para dar por concluida este tema, realmente vemos claros ejemplos a lo largo de toda la Biblia acerca, hermanos, de esta santificación progresiva que, bueno, de hecho empieza
la posicional, porque desde el momento que reconocemos al Señor Jesús, empieza inmediatamente esa santidad progresiva o ese crecimiento para nosotros poder vivir una vida santificada que agrade al Señor. Entonces vemos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, que de ser un perseguidor de la iglesia, vemos que poco a poco él fue cambiando y fue en él hubo una transformación que cada día lo llevó a acercarse más a Cristo, a verdaderamente tener esa imagen y esa semejanza que Dios un día nos creó en el huerto del Edén. Ahora, como el apóstol Pablo, encontramos al apóstol Pedro de igual manera, que de ser un hombre intrépido, un hombre que no pensaba mucho para hablar, sino que inmediatamente se hacía algo y él enseguida respondía, era imprudente. Vemos que a lo largo de la Biblia fue un apóstol, hermano, que realmente fue usado grandemente por el Señor, porque el versículo que usted tomó de Filipenses capítulo 1, el que empieza la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, por ahí dice aquí nuestro hermano Daimo, tiene otra pregunta. Dice, ya para terminar, tengo una pequeña pregunta antes de que terminen. Bueno, aquí hermano, diga su pregunta para tratar de responderla. Dice, a ver, aquí tiene su pregunta. Dice, me encantaría que nuestro hermano Nevis interprete el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4, ya que en este texto es muy controversial. ¿4 qué? 4:4. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El contexto de ese versículo, de ese texto, es el versículo 5. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Sabemos, amado hermano, que este texto nos está hablando, primeramente, este texto nos está hablando a nosotros, amado hermano, que debe de haber una diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio pagano. Por eso yo le decía al principio que no podemos portarnos de la misma manera. Ahora, honor, santidad y honor son dos cosas distintas. La santidad es algo, amado hermano, que se lleva a cabo, y honor es algo que se rinde a alguien. ¿Sí me entiendes? Santidad es guardarse, apartarse y separarse para alguien, algo. Y honor es rendirle honor a una persona. Dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Cuando el apóstol Pablo habla, amado hermano, a los tesalonicenses, nos damos dando cuenta que el apóstol Pablo estaba viendo un problema en esta iglesia. ¿Y cuál era el problema, amado hermano, que tenía la iglesia de tesalonicenses? Era que esta iglesia, posiblemente, amado hermano, estaba cometiendo el error de querer tener más esposa o no darle el lugar apropiado a la esposa que Dios le había dado. Sabemos que se cometen muchos errores dentro del matrimonio. Dentro del vínculo matrimonial se cometen muchos errores, y cada día, por eso le decía al principio, que la santidad progresiva, de eso se trata, de ir enmendando y de ir aprendiendo al transcurso de la palabra del Señor cómo santificarnos por completo. Porque hay personas que podemos profesar una santidad externa, una santidad que la gente nos puede alabar, pero en nuestras casas o en nuestros hogares somos lo contrario. Y el apóstol Pablo le estaba hablando a los tesalonicenses, bueno, esa es mi precesión del texto. Le estaba enseñando a que deberían de ser santos, tanto que la gente los viera como en la casa, darle el honor adecuado a la esposa y llevar un matrimonio, se puede decir, con pudor, honestidad, porque este texto nos lleva al texto donde dice que honroso sea todo el hecho y sin mancilla. ¿Sí me entienden? Ahí nos lleva este texto bíblico. Y honroso sea
todo el hecho sin masilla, que honra es lo mismo que honor. ¿Sí me explico en esta hora? Entonces, eso es lo que yo puedo expresar a través de este versículo de la Biblia. Amén. Ya, nada más para agregar ahí, me gustaría citar un comentario que dice el comentario: la santificación, que es la renovación de sus almas bajo la influencia del Espíritu Santo y la atención a los deberes asignados, constituía la voluntad de Dios para ellos. Y dice: al aspirar a esta renovación del alma para santidad, debe ponerse estricto freno a los apetitos y sentidos del cuerpo y a los pensamientos e inclinaciones de la voluntad que conducen al mal uso. El Señor no llama a nadie de su familia que lleven vidas impías, sino a que puedan ser educados y capacitados para andar ante Él en santidad. Entonces, realmente, hermanos, ahí el apóstol Pablo nos reafirma lo que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Santidad en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Así es. Bueno, aquí hay otro hermano que tiene una pregunta, dice, ahorita la pongo en pantalla, dice, nuestro hermano Braulio Delgado, dice, dice, hermano Nevis, una pregunta y duda de Romanos 6, capítulo 6, versículo 22. Ajá. A ver, Romanos 6. 6, 22. Vamos a buscar Romanos 6, 22. Amén. 6, 22. Vamos a ver qué dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados, la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, primero, ¿quién nos libertó del pecado? Fue Jesucristo. Dice, y ahora somos hechos sus siervos, siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. La santificación. Amado hermano, esta palabra santificación, yo le vuelvo a repetir. Desde el momento que aceptamos a Cristo, pasamos, dice la Biblia, que santo es una persona apartada del pecado, separada para servir a Dios. La santificación que Dios nos dio mediante Jesucristo, mediante el sacrificio de Cristo, mediante la renovación del pacto que Él hizo, mediante la, diríamos por él, la renovación del pacto que hizo a través de su sangre, nos dio como premio la santificación. Y como fruto de esa santificación que vamos llevando día tras día, tendremos como fin la vida eterna. ¿Sí me entiende? Esa santificación progresiva de la que estamos hablando, que vamos cada día siendo santificándonos, por eso le decía Apocalipsis 22, versículo 11, dice que el que sea santo, santifíquese todavía. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios nos llamó de ser inmundos a ser santos. Como regalo nos mandó de ser malditos a ser benditos por medio de su sangre. Ese es el texto que el hermano Braulio nos está pidiendo en esta hora. La santificación, ¿de parte de quién nos vino? De parte de Jesucristo, a través de la santificación posicional que Él nos dio. Nos cambió de una posición de pecado a una posición de justicia y nos dio la santificación. Ahora, la santificación es guardarnos día tras día de servirle a Dios, de no pecar, de no ensuciarnos, de no contaminarnos con las cosas de este mundo, para que podamos tener como fin la vida eterna. ¿Qué piensa, hermano Fray, acerca de esto? Amén. Sí, verdaderamente
Me está acabando. Como usted dice, hermano, verdaderamente tenemos, hermanos, que vivir cada día agradando al Señor, que cada día nuestra carne, nuestro viejo hombre, como dice la Biblia, que en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, y hay una parte que dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, cuando nosotros conocemos esa verdad que es Cristo, que Él es quien nos liberta, quien nos cambia de una posición a otra, nos damos cuenta, hermanos, que realmente si nosotros perseveramos, vamos un día verdaderamente a alcanzar esa vida eterna de la que nos está hablando este versículo 22. Pero todo se tiene que dar de manera progresiva. Tenemos que vivir una vida recta y agradable delante de Dios cada día, porque esto no es ser inconstante de que hoy soy santo y mañana no, o hoy soy santo y después de un mes ya no soy santo. Esto conlleva una vida eh, de temor a Dios, de realmente estar apartado de todo mal, porque de eso se trata, hermanos, verdaderamente que nosotros alcancemos la vida eterna, que nosotros vayamos de manera progresiva en un crecimiento continuo para que esa obra sea perfeccionada en la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Dice por ahí nuestro hermano Bogart dice, un saludo para mis hermanos. Dios le bendiga, hermano Bogart. Amén. Quiero dar un texto, amado hermano, para dárselo al hermano Braulio. Amén, sí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo dice, no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. No éramos pueblo, ahora somos pueblo santo adquirido por Dios, santificados a través de su sangre, para seguir viviendo una santidad progresiva. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta hora y que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros, hermano. ¿Cómo ve, hermano Fray? Amén, hermanos, pues ya tenemos casi una hora en vivo. Amén. Vamos primeramente al Señor a hacerlo de manera continua. Les invitamos a estar pendientes de las transmisiones en vivo que por ahí anunciamos con anticipación, anunciamos normalmente un día antes. Les invitamos a seguir en sintonía, a seguir visualizando cada tema, que nuestro principal objetivo es que cada uno de ustedes sean edificados y sean bendecidos por parte de estos temas que se están llevando a cabo. Agradecemos a cada uno de los que se conectaron, de aquellos que hicieron preguntas. Recuerde que cualquier pregunta que tenga relacionado al tema o incluso cualquier duda o pregunta en otro tema, con todo gusto lo vamos a estar tomando, analizando y en algún próximo video vamos a estar dando alguna explicación. Entonces, hermanos, verdaderamente les agradecemos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. De igual manera, hermano Nevis, le agradecemos su presencia. Ha sido de gran bendición en esta noche estar aquí con nosotros. Amén. Ahí estamos, hermano. Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno de nosotros. Y saludos a todos los que siguen esta página, La Sana Doctrina. Amén. Dios les bendiga a todos. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos. Amén.